nosotros vamos a ver en esta materia en el laboratorio y los problemas y otras técnicas que son más sofisticadas, que son para el análisis estructural y el plegamiento de las proteínas, que uno si quiere hacerlas tiene que ir a centros especializados, laboratorios que se dedican a esas cosas. Pero bueno, nosotros como biotecnólogos o bioquímicos tenemos que conocerlas, esas técnicas, y digamos, entender cómo se manejan los laboratorios de ese tipo y cuando leemos y estudiamos papers o leemos los libros, de dónde vienen los dibujos de los libros que nosotros utilizamos, de dónde salieron esas figuras que estamos viendo. Bueno, a ver cuántos somos, somos 9. Voy a esperar un cachito más. ¿Tienen alguna duda de las clases anteriores antes de empezar? ¿Están haciendo los ejercicios que ayer me pedían? Les dejé la guía ya resuelta. Por favor, estudien, porque si no, que les demos todo hecho no es bueno. Te trabas. Bueno, sí, es práctica. Te saldría hacerlo. Bueno, eso después si quieren, hacemos, bueno, el jueves preguntan todas las dudas de los ejercicios, ¿sí? Y bueno, y nada, si tienen alguna duda, dejen el mensaje en el chat. Hubo tutorías, no sé si el viernes alguno de ustedes pudo estar en la tutoría de Santiago. Profe, pasa que las tutorías yo quería ir, pero son a la Sí. tarde y yo a la tarde estoy trabajando, por eso curso de noche. Claro, el tema es que, bueno, Santiago es del turno tarde, entonces da las tutorías en la tarde. Nosotros tenemos que hablar con Jan, que me asignaron a la alumna asistente hace poco, y vamos a ver si instauramos hacer tutorías los fines de semana, ¿sí? Perfecto, Eh, profe, gracias. Eso vamos viendo. Igual ustedes, bueno, vayan juntando todas las dudas de los problemas que ya hicieron y bueno, de los que veamos, los que se ponen complicados son los que vamos a ver el jueves, que son los de estas técnicas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a ver lo primero que yo hago cuando quiero purificar una proteína. Esa proteína puede estar en un órgano, en un tejido, en un cultivo, en una semilla, o puedo yo hacer una expresión de una proteína recombinante en una bacteria, en una levadura, en una planta, y una vez que yo esa proteína la expreso, la necesito purificar de ahí. Una de las técnicas que se utilizan en esto es centrifugación, ¿sí? Decimos la centrifugación preparativa para separar partículas según el tamaño, ¿no? El peso y su densidad. Tenemos estos equipos y básicamente lo que uno recurre es tener un extracto crudo. Supongamos acá tenemos un tejido, la foto de un hígado. Por ejemplo, yo quiero extraer una enzima pancreática, una enzima hepática. Entonces voy a macerar una biopsia de hígado, voy a romper las células y en el citoplasma de esas células se libera las proteínas intracelulares. Entonces yo lo que hago es diferentes centrifugaciones. Por ejemplo, lo primero es en un mortero macerar, diluir en medio de cultivo, me queda todos los detritos celulares que centrifugo en el pellet, en el sedimento, y en el sobrenadante me quedan las organelas, el ADN, el RN, las proteínas y los lípidos, ¿sí? Eso de sobrenadante lo puedo pasar a otro tubo y aplicarle otra velocidad, cambiar el medio, por ejemplo, para separar lípidos de
sustancias solubles en agua, la proteína me queda en la fase acuosa, y así voy haciendo sucesivas centrifugaciones a diferentes velocidades y fuerzas centrífugas que se marcan con la letra G, que son gravedades, ¿sí? G es la aceleración de la gravedad, 9,8 centímetros por segundo al cuadrado, creo, si no me equivoco. Y bueno, estos son las sedimentaciones ocurren según la velocidad aplicada y los minutos o horas que someto el tubo a centrifugación. Esta es la misma gráfica, nada más que la saqué de un libro que tenía estas lindas fluorescencias acá al costado, así que los dejo para que lo lean. Acá lo que interviene es la fuerza centrífuga. Esta fuerza, acuérdense que es masa por aceleración, entonces en este caso es la masa de la partícula que yo quiero sedimentar por la velocidad angular multiplicada por el radio de giro del rotor que yo tengo en la centrífuga. Implica una cantidad de cuentas que no vamos a ver en este curso, pero sepan que uno cuando tiene que hacer una sedimentación o concentración, por ejemplo, de un virus, estudia todas estas fuerzas, los factores de frotación, las fuerzas de rozamiento, que tienen que ver con la viscosidad en el líquido que estamos desplazando la partícula, para ver cuál es la mejor condición para poder sedimentar una partícula, una molécula. Nosotros lo que tenemos es para identificar las capacidades de sedimentación de una molécula es su coeficiente de sedimentación, que es esta cuenta que tenemos acá, S, cuya unidad es centímetro a la -1, que se llama Schweber, que es del investigador que desarrolló todos estos cálculos, y que también el coeficiente de sedimentación tiene que ver con la masa de la partícula, con la fuerza aplicada, la viscosidad del medio y la densidad. Como podemos ver acá, cuando nosotros tenemos proteínas de diferentes pesos moleculares, a mayor peso molecular de la proteína, mayor va a ser el coeficiente de sedimentación, ¿sí? O sea que está directamente proporcional al peso. Y esto es una gráfica que me ilustra la densidad de una elemento, molécula, en función del coeficiente de sedimentación. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando maceramos, rompemos las células, las organelas, que son los núcleos, la mitocondria, los cloroplastos, tienen estos coeficientes de sedimentación. Los ribosomas tienen más pequeño, la mayoría de los virus, nosotros con las chicas somos virólogas, están en este rango, y más allá aparecen las moléculas de ADN, que son bastante largas, las de ARN, y por último las proteínas solubles, ¿sí? Como para que tengan una idea de la escala que uno se va moviendo cuando sedimenta estos extractos proteicos. Y la centrifugación, existen varios tipos de centrifugaciones. Acá, por ejemplo, les muestro un dibujo que es formar un gradiente con una solución, por ejemplo, de cloruro de cesio o de sacarosa. Yo puedo tener dos soluciones, una muy concentrada y una muy diluida de sacarosa, que tiene cierta viscosidad, y yo voy armando mezclas de esto para hacer proporciones, por ejemplo, de gradientes que vayan de un 70% de sacarosa a un 5% de sacarosa. Entonces tengo como capitas de diferentes densidades. Arriba del tubo, muy despacito, yo voy a sembrar la muestra sin romper el gradiente. Y ese tubo lo coloco en el rotor de la centrífuga y al centrifugar, fíjense, el tubo forma un ángulo de 90 grados con el rotor y las partículas se van a ir desplazando en el líquido y en general cuando llegan a la densidad que coincide con el coeficiente de sedimentación o con la densidad de la partícula, ahí nosotros se detiene y podemos fraccionar
proteínas de diferente peso o densidad. Y después lo que hacemos es ese tubo, se va sacando el gradiente de a poquito, lo vamos colectando en fracciones y nos fijamos en qué fracción están las proteínas separadas que nosotros queríamos separar. Acá vemos otros dos ejemplos, que es utilizando la velocidad de sedimentación o el equilibrio de sedimentación. Este también es un gradiente de sacarosa, pero que en realidad lo que hago yo es con dos colchones. Un colchón, por ejemplo, de 20% de sacarosa y otro de 5%. Y yo sé que mi partícula, por ejemplo, un virus que yo quiero purificar, va a tener un coeficiente de sedimentación tal que me va a quedar, va a migrar por el de 5%, pero cuando llegue al de 20 se va a detener, porque eso es más denso que la partícula. Entonces, es un método donde yo me queda por arriba todo lo que es más liviano, por abajo todo lo que es más pesado, que sedimenta hasta el fondo, y en la interfase de los colchones colecto yo mi partícula de interés. En este otro es equilibrio de sedimentación y lo que pasa es que yo mezclo la muestra con la sacarosa, ¿sí? Y al momento de la centrifugación se va armando el gradiente. Y la partícula queda flotando, que puede ir más arriba o más abajo según su densidad, hasta encontrar la densidad de equilibrio. Y se queda, una vez que llega en su densidad de equilibrio, que coincide con la propia, se queda quieta y ahí es donde la puedo separar. Son dos estrategias que más o menos hacemos lo mismo. Esto también se llama gradiente isopícnico, se hace también gradiente de sacarosa y lo que se hace es separar partículas de diferentes densidades. Estos son más o menos todas las mismas pequeñas variaciones de la centrifugación. Uno en general cuando tiene que hacer esto tiene que investigar qué tipo de centrífuga tiene, qué rotor, qué tubos, y se va con algún matemático que está en su instituto y le dice, bueno, para vos, por ejemplo, purificar tu virus, tenés que someterlo tantas horas a tantas RPM en este tubo y te vas con las cuentas para hacerlo. En general, sí, sí, es un carbohidrato, sí. Sí, pero el medio en que vos haces la purificación es utilizando sacarosa. O sea, las proteínas las podés separar en gradientes de densidad que se hacen con sacarosa. Después tenés que sacarte la sacarosa del medio, es otro problema. Sí, 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 pero bueno. Las centrífugas, tenemos dos tipos, centrífugas ultracentrífugas que llegan a tener, miren, hasta 100.000 RPM de revoluciones o lo que equivale a 800.000 G. Imaginen que un lavarropa en el centrifugado tiene 400 RPM y esto tiene 100.000 RPM. Como para que se den una idea la velocidad a lo que va esto. Son muy poderosas. Acá tenemos los rotores de estas centrífugas, son de titanio, carísimos, y los tubos se colocan dentro de estos buckets que también van colgados, y el tubo es de un material muy especial, un plástico que se llama polialómer, que se aguanta estas velocidades y estas fuerzas. Las centrífugas salen como $100.000, ¿sí? Son carísimas. Y en los laboratorios de virología solemos tenerlas porque se necesitan mucho para hacer purificación de virus. Después podemos tener centrífugas refrigeradas que son con menos revoluciones. En ellas tenemos rotores más comunes. Tenemos de dos tipos, también estos rotores swinging que pueden alojar tubos de 15 mililitros, de 50 o de 250, que nosotros llamamos mamaderas, o incluso tienen, digamos, soportes para centrifugar placas de ensayo.
Y otros rotores que se llaman de ángulo fijo, que acá los vemos, que también se pueden utilizar para distintos tipos de centrifugaciones. En los laboratorios que ustedes van a ver en la Facu, por ahí van a encontrar modelos de centrífuga muy variados, como algunos de estos que acá les muestro, y que son para centrifugar distintas cosas. También van a encontrar centrífugas pequeñitas de mesada, que se utilizan para cuando yo preparo pequeños volúmenes de muestra, como por ejemplo unas diluciones, una Mastermix de PCR, y me quedan por ahí las gotitas en el tubo, en las paredes del tubo, y quiero bajar todo el volumen. Se dice que hacemos un spin down. Utilizamos estas pequeñas centrífugas que hacen eso, que incluso pueden, por ejemplo, hasta centrifugar toda una tirita de tubitos de PCR. Acá a modo de ejemplo les puedo mostrar, nosotros trabajamos por ejemplo con un virus que se llama rotavirus, que tiene dos tipos de partículas cuando lo producimos en cultivo. Esta partícula triple cápside, que es infecciosa, y también se forman algunas partículas no infecciosas que han perdido la superficie amarilla y roja y nos quedan doble cápside. Y en general para los análisis yo quiero separar estas dos poblaciones. Entonces en un gradiente de cloruro de cesio, esto es una sal que permite hacer concentraciones y densidades donde está la densidad de estos virus, yo siembro la muestra y después lo que veo es, por ejemplo, estas dos bandas, donde acá tengo las triple cápside y acá abajo las doble cápside. Entonces las puedo separar claramente las dos poblaciones. Y si quiero saber si realmente esto me salió bien, tomo una muestra de lo que recupero, mando a hacer microscopía electrónica y evidentemente veo las fotos de las dos tipos de partículas en cada uno de estas dos bandas que recolecté. Acá se muestra los tubos también, que yo puedo apagar la luz y iluminarlos con luz UV. Y en general las bandas donde están los virus se ven, florecen, y entonces así es una mejor forma de poder cazar la banda donde está. ¿Se entiende? Una cosa súper importante, entonces, que yo tengo que hacer cuando hago una centrifugación, que tengo que hacer sí o sí antes de iniciar una corrida. ¿Qué les parece que tengo que hacer con los tubos que voy a usar? A ver, acá, por ejemplo, o acá. ¿Qué les parece que tengo que hacer? Para que todo esto me salga bien, no se me rompa la centrífuga. ¿Balancearlo, profe? Sí, muy bien, exactamente. En un caso de una ultracentrífuga que estoy usando estos polyalomer tube dentro de estos buckets de titanio, se exige pesar exactamente igual todos los tubos. En el caso de una centrífuga refrigerada con un rotor bastante más robusto, tengo que por lo menos saber que los buckets que están uno o enfrente del otro, tengo que tener los tubos puestos en los lugares equidistantes y que pesen exactamente lo mismo en su conjunto, ¿sí? Así podemos balancear. Esto es muy importante porque el rotor de la centrífuga, el eje, está montado, o sea, el rotor está montado en un eje que si no llega a estar balanceado, la centrífuga vibra y se detiene la centrifugación, o a veces se arrancó y está centrifugando y en ese momento se rompe algún tubo y se empieza a perder el líquido, el rotor se puede romper, el rotor o el eje, y es muy difícil de arreglar. Así que es una cosa súper importante que tenemos que saber. Bueno, una vez que tengo centrifugada y clarificada mi muestra donde tengo las proteínas, voy a aplicar diferentes métodos de purificación. Una tanda de esos métodos son las cromatografías, que básicamente
lo que consta es de utilizar una bureta que tiene robinete, le colocamos fibra de vidrio abajo y la vamos a cargar con una matriz sólida de algún polímero, que vamos a ver que tiene diferentes propiedades, que me va a poder permitir separar las proteínas según tamaño o según la carga o según la afinidad que tenga la proteína por alguna otra molécula que puede ser el sustrato de una enzima, un anticuerpo que se une a esta proteína específicamente o algún otro ligando del cual yo a la proteína le agregué alguna secuencia de aminoácidos especial que se una a ese ligando. En general, todas las columnas de cromatografía, yo tengo entonces la fase estacionaria, que es el polímero que cargo o matriz. Voy a colocar la muestra que tiene la mezcla de mis proteínas y voy a utilizar una fase líquida, que es donde voy a ir desplazando la muestra a través de la columna. Abro el robinete, entonces va a ir cayendo gota a gota. Y según las propiedades, lo que busco es que se me separe esta muestra de varias proteínas en diferentes bandas que vayan siendo colectadas en tubos en diferentes momentos, ¿sí? Ese proceso se llama elusión. Entonces tengo una siembra, tengo un momento de lavado y tengo un momento de elusión. Acá tenemos otro dibujito que lo que muestra es, por ejemplo, acá en este caso lo puede ver claramente porque mi muestra es una mezcla de 3 colorantes. Cada uno de estos colorantes tiene diferente peso molecular, por ejemplo, o diferentes propiedades de carga, y a través de la columna se van a ir separando. Un factor muy importante que tengo que tener en cuenta de estas columnas es la longitud para lograr mejores resoluciones. Acá lo que podemos ver en este ejemplo es que la proteína A yo la logré separar de B y C muy bien, pero a B y C no logré separarlo bien. Entonces la columna tendría que haber sido más larga para lograr una resolución mejor para separar estas dos. Acá vamos a ver en este curso 3 tipos de cromatografías, como dijimos, dependiendo de la propiedad de carga, las de intercambio iónico. Dependiendo del tamaño de las proteínas, exclusión molecular, y las de afinidad, que es la unión a un ligando. Entonces, vamos a ir explicando brevemente cada una y después vamos en datos específicos de cada una. Acá en la primera, que es la de intercambio iónico, la matriz son unas bolitas de polímero que están cargadas eléctricamente, ya sea carga positiva o carga negativa. Las de carga positiva son aquellas que van a pegar proteínas que sean de carga opuesta, ¿sí? Si tengo la bolita de carga positiva, como ustedes ven, voy a pasar mi muestra. Todas las proteínas que tengan cargas negativas se van a quedar retenidas y las que tienen carga positiva se van a repeler de la matriz y se van a ir con los lavados. ¿Se entiende? Después en un momento, una vez que yo lavé y salió todo lo que no quiero que se pegue, hago un cambio en el buffer, a pasar al buffer de elusión, donde yo tengo 2 estrategias. O cambio el pH del buffer y entonces mi proteína pasa de carga negativa a carga positiva por ese cambio de pH y al cambiar de carga se suelta, ahí la diluyo por pH. O lo que puedo usar es agregar al buffer una sal, por ejemplo, cloruro de sodio, y en este caso los iones cloruro van a pegarse a la bolita y desplazar a mis proteínas de carga negativa, y las proteínas van a ir eluyéndose a medida que aumento la concentración del cloruro, que en este caso es mi contraión. Una cosa importante que es contraintuitiva y yo necesito que lo piensen es que yo digo que la resina es de intercambio aniónico
cuando la resina está cargada positivamente y es capaz de atraer aniones, como en este dibujito, ¿sí? Por otro lado, si la resina está cargada negativamente y es capaz de atraer cationes, es una resina de intercambio catiónico. Sí, esto se los digo para que lo piensen y lo anoten y lo estudien, porque en general uno lo va a pensar al revés, ¿sí? Los tipos Perdón, de, profe, ¿lo podés repetir? sí, cuando la bolita está cargada positiva, la resina se llama de intercambio aniónico. ¿Por qué? Porque va a atraer aniones. Ella es positiva y atrae aniones. En cambio, si la resina está cargada negativamente, va a atraer a las proteínas catiónicas, ¿no? Entonces se llama de intercambio catiónico. Es al revés de lo que yo lo pensaría, ¿sí? Sí. Ahora igual vamos a seguir viendo el concepto en varias diapos, así Profe, vamos fijando. Sí, se llama según la carga que es, no la que atrae. no, se llama según la carga que atrae, no la que es. Al revés. Claro, claro, ok. Es lo que atrae. Exactamente al revés de lo que uno naturalmente pensaría. Es una trampa. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a seguir viendo. Entonces, las de carga positiva están compuestas por DA de celulosa y CM celulosa. Ah, perdón. Esta, la primera positiva y la segunda negativa. Y la unión que las proteínas se van a unir según dos conceptos. El pH, que tiene que estar para que la proteína, o sea, del punto isoeléctrico para más ácido va a estar cargada positiva, o del punto isoeléctrico para más básico va a estar cargada negativa. Y, o sea, entonces depende del pH, del punto isoeléctrico de la proteína. Y de la fuerza iónica es la cantidad de sal que yo utilizo en el buffer de elusión. Bueno, esta es la complicada. Ahora vamos a la fácil. La fácil es la de exclusión molecular. Esta tiene una matriz porosa inerte, o sea, no tiene carga, no va a interactuar la proteína electrostáticamente con la matriz. Sin embargo, la matriz va a tener agujeritos, va a tener poros. Y entonces, las proteínas pequeñas van a ingresar dentro de los poros de estas bolitas y entonces se van a trazar en el viaje en la columna, mientras que las proteínas muy grandes que no puedan entrar dentro de las bolitas van a salir rápidamente por entre las bolitas de la columna. Por eso se lo llama de exclusión molecular, ¿sí? Entonces, solamente yo utilizo el buffer de siembra y el buffer de elusión siempre el mismo. Digo que es una elusión isocrática, porque no cambio de buffer. Y la proteína se va desplazando solamente por su tamaño. Va a ir cambiando la velocidad según el tamaño. Y por último tenemos la de afinidad. Entonces la bolita yo la decoro, digamos, con un ligando y la proteína mía va a quedar unida a ese ligando que está en la bolita y después ideo una estrategia para competir con con mi proteína por ese ligando y en la elusión cambio el buffer, le agrego el competidor se queda en las bolitas y mi proteína se desprende o se eluye. Puede ser un anticuerpo o puede ser un ligando de un sustrato de una enzima, como dijimos antes, o yo por ingeniería genética puedo diseñar un ligando especial que ahora vamos a ver el ejemplo. Bueno, ¿cómo veo yo? Esto en general son aparatos, lo que hacen estos ensayos se llaman cromatógrafos, tenemos diferentes tamaños y resoluciones. ¿Y cómo voy a ver yo el resultado de la cromatografía? Voy a tener un gráfico que el programa me va a dar
que se llama cromatograma, ¿sí? Es el resultado de la cromatografía y va a permitir ver los compuestos eluidos porque pasan a través de unos detectores donde son registrados los picos de proteína y ese gráfico se llama cromatograma. Entonces, fíjense que en este eje de la SI, lo que voy a hacer es medir la concentración de proteínas midiendo la absorbancia a 280 y así voy viendo, y esto en función de las fracciones. Yo, por ejemplo, tiene un carrusel el aparato donde yo tengo tubos, ¿no? 100 tubos. Y le digo, bueno, juntame fracciones de a 1 mililitro. Entonces, en el momento que comienza, o sea, yo cargo la muestra, siembro y va saliendo líquido. Y el aparato empieza a registrar. En cada uno de los tubos me está diciendo si detecta proteína, pero yo ahí no sé si es mi proteína o proteínas en general, puede ser impurezas. Es el único dato que me tira. Entonces yo en un momento dado cambio el buffer, digo, bueno, ahora que ya la ve, que ya sembré, que ya la ve, empiezo a eluir y veo que aumenta esta línea verde. Acá en este lado va a decir cambio de pH, aumento de pH o aumento de fuerza iónica, concentración de cloruro de sodio, que es la línea verde, la leo en este eje, la concentración de sal. Y acá tengo un montón de picos de proteína. Yo no sé cuál es el mío, el que yo estoy interesada. Entonces, en esos tubos, a su vez, tengo que tomar otra muestra, una alícuota, como hicimos en los problemas, y hago un ensayo específico para medir la actividad de mi proteína, ¿sí? Por ejemplo, si es una amilasa, voy a hacer una reacción con almidón y un color que reaccione con glucosa. Yo, sí, la amilasa me está hidrolizando el almidón, se liberó glucosa, me dio un color, lo medí, sé cuánto de mi proteína tengo. Y fíjense, por ejemplo, de todos estos tubos que junté, en todos los demás tenía impurezas y solamente tenía la amilasa en estos 3 tubos, donde me dio la actividad. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera tengo que evidenciar dónde está la proteína que yo estoy buscando con alguna propiedad que tiene esa proteína que las demás no tengan. En el caso de la de exclusión molecular, como dijimos, siempre usamos el mismo buffer y vamos viendo proteínas que van saliendo y lo mismo tengo que buscar en qué tubos está la actividad. Y en el caso de la afinidad es más claro, o sea, yo cargo la muestra, o sea, se siembra todo lo que no es mi proteína, que no se unió al ligando, se sale rápido, por eso veo este gran acúmulo de proteínas que salen, que son todas las que no tienen capacidad de unirse a ese ligando que puse. Sale un montón de líquido que todavía en la elución no sale nada y en un momento sale un pico bien marcado y esa es mi proteína. Lo logro purificar muy bien. ¿Qué me coincide? La concentración, o sea, el pico de proteína con mi actividad específica. ¿Cómo puedo hacer esto si yo no tengo una reacción de actividad? Que digo, no sé. O sea, no sé qué hace esta proteína. Entonces lo que hago es correr con cada una de estas fracciones un gel de poliaquilamida, una electroforesis. Y lo tiño y, digamos, yo tengo que conocer el peso molecular de mi proteína. Y las proteínas van migrando en este gel según su peso molecular. Entonces, fíjense, acá en la calle número 1 tengo un extracto, por ejemplo, de un cultivo bacteriano que expresó una proteína recombinante y tengo las bandas de todo lo que la bacteria tenía dentro, ¿sí? Después en el número 2, por ejemplo, hice una purificación por intercambio iónico, supónganse. Y sí, logré tener mi proteína de interés, que es esta bandita, pero viene con otras 2 que copurificaron con ella. Entonces después digo, paso una exclusión molecular, de tal manera que
las más grandes se vayan en el volumen muerto y esta salga en un volumen de elusión, y acá obtengo mi proteína pura. Y yo, haciendo el control con esta electroforesis, pude monitorear cómo iba evolucionando mis pasos de purificación. ¿Se entiende? O sea, profe, ¿las haces las tres una seguida de la otra o haces las tres por separado y las comparás para quedarte con la más eficiente? Bueno, eso lo podés elegir porque podés partir del extracto y pasarlo por cada una y ver cuál te funciona, o hacer las tres en tándem. En general uno elige hacer pasos, ¿no? Y va haciendo una tras de la otra. De la más, digamos, más grosera, la purificación, a la más exquisita. Y eso es medio empírico y lo haces para cada proteína en particular. Vos al final terminás poniendo a punto cuáles son los métodos que vas a elegir para purificarla, ¿sí? La idea es la menor cantidad de pasos con la mayor pureza y el mayor rendimiento. Es todo una obra de arte, la purificación. Sí, está bien, gracias, profe. Buenísimo, me gusta que me pregunten, porque si no es como un monólogo. Esta es la tercera clase que doy hoy. Así doy 2 horas, 2 horas, 2 horas. Este es un cromatograma de un equipo que te lo dejaba impreso, medio viejo ya, porque ahora se hace todo por computadora, pero bueno, acá les dejo cómo se ven los picos, por ejemplo, de una purificación de exclusión molecular. Después entonces pasamos a esta de exclusión molecular, que sería la más fácil, ¿no? Acá lo que dijimos es que el material de las bolitas son porosos, son polímeros, que pueden ser Cefadex, Cefarosa, Biogel, hay otras marcas también. Se empaquetan dejando un rango de diámetro. Y el proceso de separación solo depende del tamaño y el volumen hidrodinámico de la molécula, ¿no? De la capacidad que tenga esa molécula de entrar o no en las bolitas. Entonces acá vemos el dibujito y lo que vemos es que yo también voy a ir colectando, como se puede ver acá, las moléculas más grandes salen por fuera y salen más rápido, y después sale la verde y la roja según el tamaño, ¿sí? Lo bueno en este tipo de cromatografía es que yo no, o sea, queda nativa la proteína, no tengo que desnaturalizarla ni nada, así que es un método para obtenerla y utilizarla. Acá voy a salir de la presentación, lo voy a mostrar así, no sé por qué, no me muestra la tabla. Los diferentes tipos de matrices, que se llaman Cefadex, por ejemplo, me dicen esta de destrano, esta la superosa es de agarosa, Superdex es agarosa de estrano, o sea, poliacrilamida, y lo que yo me tengo que fijar es el rango de separación. Por ejemplo, esta separa de cosas muy pequeñas, entre 0 kilodalton y 0,7. Esta G25, que es la que vamos a usar en el trabajo práctico, va a separar proteínas que pesan 1 kilodalton de 5 kilodalton. Esta ya puede ser que me separe entre 5 y 250 kilodalton, ¿sí? Entonces yo, según el tamaño de las proteínas con las que estoy lidiando, entre mi impureza y mi proteína, elijo cuál de las matrices me conviene utilizar. Estas tablas van a ser útiles para el momento de resolver los ejercicios. Acá, en esta cromatografía, si bien es sencilla, tenemos que hacer algunas cuentas. Entonces, queremos ver algunos parámetros hidrodinámicos, que son, por un lado, el volumen total. El volumen total dentro de la columna son el volumen de las bolitas sólidas, el volumen que hidrata dentro de las bolitas y el volumen de líquido que está por fuera de las bolitas. Todo eso es el volumen total. El volumen por fuera de la bolita es esta parte gris, que sería el volumen muerto, se llama, ¿sí? Y el volumen de elusión sería el volumen de líquido a la cual salió mi
proteína particular, que ese volumen es propio de esa proteína en ese sistema. Entonces, fíjense, esta magenta que no pudo entrar por las bolitas, ¿en qué volumen les parece que salió? Está la flecha, ¿no? Salió súper rápido porque no pudo entrar en las bolitas. ¿En qué volumen está diciendo que salió? El muerto. ¿No es el volumen muerto? Claro. Sí, en el volumen muerto. Sí, por eso se llama de exclusión molecular. Las que salen en el volumen muerto fueron excluidas. Y fíjense que las verdes que fueron entrando en las bolitas y se fue demorando, salió un volumen mucho más adelante, mayor volumen gasté, y ese salió en un volumen específico que se llama el volumen de elusión. ¿Sí? Y si hubiera... Sí. Sí, o sea que la magenta solo recorrió lo gris, no recorrió nada por adentro. Sí, claro, la magenta va a salir justo primero, va a salir primero y como no entró por ninguna de las bolitas, el volumen que usa es el volumen que coincide con el gris, ¿sí? Entonces salió en el B0, porque nunca entró, ¿sí? Y la verde sí fue entrando y gastó un volumen X, ¿no? Que tardó en salir. Profe, ¿y podemos tomar, por ejemplo, a las bolitas como la fase estacionaria? Digamos, porque Exacto. en Sí. cromatografía, cuando me lo enseñaron en instrumental y analítica, nos Sí, iban diciendo como que, por ejemplo, la proteína magenta en este caso tiene cero afinidad por la fase fija, que serían las bolitas, sí, entonces es la que sale primero, y después sí. las bolitas verdes son las que tienen más afinidad y por eso salen más tarde. O sea, no Claro, sé pero si puede acá ser con- una cosa importante. Acá en esta que es de exclusión molecular, la bolita no tiene ninguna interacción con mi proteína, porque no tiene carga, no tiene un ligando, entonces no puedo hablar de afinidad. Es Ok, si ok. entra o no entra en el poro, Ah, buenísimo, buenísimo. en esta en particular, ¿sí? Bien, Entonces, bien. pero sí es la fase estacionaria la bolita porosa, ¿sí? Estás correcto en eso, ¿sí? Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, acá voy a hacer el spoiler alert del trabajo práctico, que no debería, pero a veces como que no se me imaginan lo que estoy diciendo, prefiero mostrar la foto. O sea, nosotros podemos tener un cromatógrafo re sofisticado, pero también podemos hacer una exclusión molecular en una jeringa donde le puse al final una fibra de vidrio y cargué mi resina porosa acá adentro, que es lo que vamos a hacer en el laboratorio. O sea, talo con alambre vamos a hacer. Y mi detector de cómo migra la proteína va a ser mi ojo, porque yo voy a utilizar una proteína que es un pigmento, que es la hemoglobina, que por suerte tiene color rojo. Entonces yo la voy a ver migrar a través de la columna. ¿Y cuándo voy a juntar el líquido que va a ir saliendo? ¿Ven? Yo pongo primero la muestra, después pongo PVC, acá está lleno de PVC y esto va saliendo gota a gota. Y cuando yo veo que lo rojo está por salir, saco, lo cambio y lo junto en un tubo. Y ahí colecto la muestra que salió. ¿Sí? Esto sucede muy rápido porque la hemoglobina es como la magenta, no pasa dentro de las bolitas, sale todo por afuera, entonces sale muy rápido. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso? Fíjense, y acá en estas fotos se ve mejor que nosotros lo que hicimos fue mezclar la hemoglobina con una sal que es amarilla. Entonces la sal pasó por todas las bolitas adentro, porque es una molécula súper pequeña. Entonces tarda una eternidad en salir. Entonces sale la hemoglobina, después queda blanco y después, al rato de echarle PVC, sale el amarillo, que es la sal. Entonces, esto también es una técnica que me sirve cuando yo por ahí hice otro procedimiento de precipitar mi proteína con una alta fuerza iónica, le agrego gran cantidad de sal, eso precipita, pero después la sal yo la tengo que sacar. Bueno, esto es un método de salado de proteínas. ¿Mm? Bueno,
Esto se lo dejo para que piensen. Entonces, con esos volúmenes que yo medí, el volumen muerto, el volumen de exclusión y el volumen total, puedo sacar diferentes coeficientes. Un coeficiente que es el KD es el coeficiente de partición, que es B menos B0 dividido B total menos B0 menos B de las bolitas. Y esto más o menos es una idea que me dice cuánto volumen de esfera recorre mi proteína. O sea, esto me dice si la proteína entra a las esferas y cuánto volumen recorre adentro. Y esto, el KB, esto sí lo vamos a utilizar en los problemas, es B de ilusión menos B0 sobre B total sobre menos B0. O sea, hago esta cuenta, hago este coeficiente, y lo que sucede es que yo tengo una relación que puedo relacionar el peso molecular de diferentes proteínas, el logaritmo del peso molecular. Si yo lo grafico en función de este parámetro que calculé que se llama KAB, veo que se forma una línea recta. Entonces, en una cromatografía yo puedo utilizar proteínas patrón, que yo conozco el peso molecular. Con eso hago una recta. Tengo la ecuación de la recta, que acá no aparece, pero la tengo. Y tengo una proteína que estoy estudiando, que por ejemplo es una amilasa que saqué de una semilla que nadie estudió todavía. Entonces, la verdad que no tengo ni idea qué peso molecular tiene. Entonces, saco el volumen de elusión en ese sistema de mi proteína que estoy estudiando, lo interpolo en esta curva y puedo sacar el peso molecular que tiene mi enzima, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es una técnica que me puede servir también para calcular pesos moleculares. ¿Se entiende esto? Vamos a tener ejercicios para poder calcular estos parámetros en la guía. Ahora vamos a la de intercambio iónico, ¿no es cierto? En este caso, si la molécula, digamos, se adhieren las moléculas de proteína que están cargadas, se adhieren a la fase estacionaria por atracción de cargas. Esta atracción es de forma reversible, de modo que las moléculas pueden ser asociadas o disociadas según el ambiente iónico que yo maneje dentro de la columna. Entonces acá tengo la fase estacionaria insoluble, lleva en la superficie estas bolitas cargas positivas o cargas negativas, como les mostré antes. Las proteínas que se van a pegar son de la carga opuesta y las otras que no se pueden se van a ir lavando, ¿sí? Entonces acá tengo que recordar que las proteínas son moléculas cargadas y que cambian con el pH. Quiero que leamos esta frase entre todos, que a mí no me gusta poner mucha carga de palabras en una diapo, pero acá esto me pareció importante, que dice que cuando el pH es bajo, los grupos ionizables de la proteína, los grupos R, el amino, el carboxilo, están todos protonados, ¿no es cierto? Y la carga neta de la proteína es de signo positivo. pH bajo, signo positivo. Cuando el pH es alto, los grupos ionizables están todos deprotonados. Yo solté los protones, ¿sí? En un pH muy básico. Y la carga neta de la proteína va a ser negativa. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Entre ambas zonas habrá un pH en el cual la carga neta de la proteína es nula. Ese pH es el punto isoeléctrico de la proteína y es característico de cada proteína, ¿sí? Entonces, a valores de pH por debajo del punto isoeléctrico, la carga neta de la proteína es positiva. A valores por encima de ese punto isoeléctrico, la carga neta es negativa. Y tengo que recordar que la mayoría de las proteínas intracelulares de la célula tienen carga neta negativa, ya que su pH y su punto isoeléctrico es menor que el pH fisiológico, ¿sí?
Y se llaman proteínas ácidas a las que tienen punto isoeléctrico ácido y proteínas básicas a las que tienen punto isoeléctrico básico. ¿Sí? Entonces, teniendo toda esta frase en la cabeza, miro estos gráficos. Y miren acá. Entonces, acá tengo la carga positiva, carga cero, carga negativa. Si yo tengo una bolita cargada negativamente, mi proteína tiene que estar en un pH por debajo de su punto isoeléctrico. En el momento que yo, o sea, el pH que yo corro la cromatografía tiene que estar en pH ácido, por debajo del punto isoeléctrico. La proteína va a estar cargada positivamente y se va a atraer a la resina. Esta es una resina de intercambio catiónico. ¿Sí? Atrae cationes. Si yo voy aumentando el pH, ¿qué va a pasar con esta proteína? Va a pasar de positiva a negativa, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Se va a soltar y la voy a poder eluir. Si yo digo, uy, mira, no, mi proteína, la verdad que cuando la pongo en pH ácido, la verdad que se desnaturaliza, se degrada, se desacom- o sea, sí, se desnaturaliza. Yo digo, bueno, vamos a correrla a la cromatografía en un pH básico. Ella va a estar cargada negativamente. Entonces, ¿qué elijo? Una resina de intercambio aniónico, que la resina esté cargada positiva y pueda pegar a mi proteína negativa en ese pH. ¿Y qué hago? En vez de cambiarle el pH, porque digo, no la quiero desnaturalizar ni cuando la siembro ni cuando la eluyo, lo que hago es dejo el pH constante, pero empiezo a aumentar la concentración de sal, cloruro de sodio, aumento. Entonces, en un momento dado, los cloruros van a ser tantos que se van a pegar a la resina y van a soltar a mi proteína, ¿sí? El cloruro que es el negativo es el contraión. Y voy a hacer una competición por la concentración del ion que compite. Si en este caso, si yo no hubiera querido cambiar el pH, el sodio, aumentando el sodio, que es el catión, es el que compite y desplaza mi proteína. Así funciona esta técnica. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Esto igual me siento tranquilo con la teórica, con el libro, con el chat GPT, con quien quiero y estudio, porque esto es para estudiar, ¿sí? No es que me entra por osmosis. Acá tenemos diferentes matrices, ¿no? El grupo intercambiador de amonio cuaternario, de AE, sulfopropil. Y nosotros, por ejemplo, en los exámenes le vamos a decir, el investigador utilizó una resina de intercambio que tenía este grupo funcional. Entonces ustedes miran y dicen, la resina está cargada positivamente. Entonces es una resina de intercambio aniónico. Y ya saben. Entonces la proteína tiene tiene carga negativa. Entonces está en un pH por encima de su punto isoeléctrico. Entonces en el examen va a estar el punto isoeléctrico en algún lado, el pH de la corrida por el otro. Y ustedes tienen que unir toda esa información y decirnos qué pasó con la cromatografía, ¿sí? Lo mismo con las otras, de intercambio catiónico, que tienen carga, la bolita tiene carga negativa. Bueno, entonces las etapas de este tipo de cromatografía. Primero la etapa de equilibrio, tengo la resina bien con su carga, la siembra y lavado de la muestra, entonces se debe aplicar un buffer con el mismo pH y fuerza iónica que el buffer inicial. Lavo con ese mismo buffer. Y la elusión puede ser porque aumento progresivamente la concentración de un contraión usando sal, cloruro de sodio, de potasio o realizando un cambio de pH de solvente. Esas son las dos opciones que tengo. Y luego, una vez que termino de hacer la corrida, rescate todo, hago la regeneración de la columna que la puedo usar muchísimas veces. Estos, por ejemplo, las resinas de intercambio iónico se utilizan para
sacarle los carbonatos al agua, ¿no? Y hacer agua milicú y agua purificada. Estos son, acá tenemos otro tipo de, a ver, no, acá está el cromatograma, entonces fíjense, esto es siembra y lavado, acá la fuerza iónica es constante, entonces sé que estoy en la parte de la siembra y el lavado, y en el momento que empiezo a aumentar la concentración de cloruro de sodio, sé que empecé la elución y acá saqué 3 picos de proteína y me tengo que fijar en cuál de estos 3 picos está mi proteína de interés. ¿Está bien? Esta otra cromatografía es de interacción hidrofóbica, es el mismo principio, pero en vez de ser por cargas, es por fuerzas hidrofóbicas. Se utiliza mucho, por ejemplo, para purificar virus que tienen membranas, que salen de la célula envueltos en membrana celular, que es fosfolipídica. Y en general las fases estacionarias tienen grupos no polares unidos, ¿no? A unos polímeros hidrofílicos. En general se utilizan alcanos de cadenas largas, no tan largas, butil o octil, 8 carbonos, 4 carbonos. O a veces utilizo grupos aromáticos. Y bueno, esto voy eluyendo con todos solventes orgánicos y también puedo utilizar sales para hacer cambios de fuerza iónica. Este sería el cromatograma que vemos de nuevo, la siembra y el lavado. Saco todo lo que no se tiene que pegar. Cambio, por ejemplo, la fuerza iónica, cambio el buffer, ¿sí? Y acá vemos los picos que salieron y me tengo que fijar en qué lugar está la proteína de interés. Y la última que me gusta a mí es la cromatografía de afinidad. Dice, se basa en una relación, una interacción irreversible entre la proteína y ligandos que están unidos a la matriz de manera específica. Se suelen utilizar análogos a ligandos que naturalmente interaccionan con la proteína. Entonces, la fase estacionaria puede ser agarosa, destrano, acrilamida, ¿no? Que está decorada con ese ligando. Y lo que yo hago es pasar la proteína queda pegada al ligando y luego tengo que buscar un competidor adecuado que se pegue más al ligando que la proteína que yo tengo y la proteína pueda eluirse. A mí lo que más me gusta es lo que utilizamos cuando hacemos proteínas recombinantes en el laboratorio, que es agregarle una etiqueta o tag. Por ejemplo, yo tengo un gen de una proteína de interés, lo levanto con una PCR, ese gen, atrás del gen le agrego codones para codificar 6 histidinas, ¿sí? Entonces le agrego a los aminoácidos que tiene que codificar, le agrego estas 6 histidinas de más. Y toda esa construcción yo la inserto en un plásmido, un vector de expresión, que lo vamos a ver en la próxima clase. Transformo bacterias y cultivo las bacterias y la bacteria va a producir esta proteína en su citoplasma, que tiene esta colita de histidina, ¿sí? Entonces, después yo hago rompo la bacteria, libero las proteínas, yo tengo la mía más todas las demás. Entonces lo que hago es utilizar una columna que tiene bolitas de agarosa, donde yo le uno a la bolita de agarosa esta molécula que se llama ácido nitriloacético, que es capaz de coordinar un átomo de níquel. ¿Ven? Esto de acá. Acá tenemos el ácido nitriloacético, que es lo mismo que se ve acá. Y acá están las 6 histidinas de la colita de mi proteína. Mi proteína es la proteína con todas estas histidinas. ¿Y qué hace la histidina? Le encanta coordinar al níquel y se queda pegada a los átomos de níquel, ¿sí? Bueno, buenísimo. Tengo la proteína pegada a la columna, lavo las impurezas
Y ahora, ¿cómo arranco esto de la columna? Pues existe un compuesto que se llama imidazol, que si yo lo miro, esta es la histidina, este es el imidazol, fíjense que es el mismo anillo de la histidina, el mismo. Entonces, él va a competir por el níquel, se va a pegar al níquel y va a eluir mi proteína. Perdón. ¿Se entiende? Miren qué maravilloso el tipo que diseñó esto. Yo no dejo de asombrarme. Entonces, fíjense, acá tengo mi proteína con todas sus otras proteínas acompañantes. Acá tengo la columna con el níquel. Mi proteína se pega, lavo, se va todo esto y luego eluyo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo lo entendí, profe. ¿Qué es lo que no entendiste? A ver, decime. No, que lo entendí. Ah, que lo entendiste. Qué maravilloso. Buenísimo. Y 3 horas más o menos. Sí, depende. No, 2 días, no, lo pasás, depende del volumen. Y depende, o sea, si tenés una columna de 5 mililitros vas más rápido que si tenés una de 1, ¿no? Y si tenés un aparato, un cromatógrafo que ahora te voy a mostrar, vos lo dejás al cromatógrafo a la noche, te vas, volvés a la mañana y está todo hecho. No lo haces solo. Maravilloso. Con el cromatograma, todo. Profe, yo iba a preguntar eso. Sí. Si vienen como volúmenes estandarizados, ¿no? Sí, vienen columnas de 1 mililitro, de 5, que son para que vos en el laboratorio purifiques, qué sé yo, 5 mililitros o 10 o 50 de tu proteína. O por ahí ya estás en una fase, digamos, de producción de escalado industrial y puedes tener varios litros, 50 litros. Entonces ahí usas el cromatógrafo, ¿sí? Te va yendo cada vez más de escala. Hay aparatos para todo. En este caso, miren, fíjense qué fácil esta proteína, lo que decoramos las bolitas con glucosa y le pegamos a nuestra proteína recombinante una proteína que se llama glucose binding protein, o sea que es una proteína pequeña que tiene la particularidad de pegarse a la glucosa. Entonces se queda mi proteína de fusión pegada a la glucosa y después para eluir, ¿qué hago? Exceso de glucosa y se la va llevando, la glucosa que le voy agregando al buffer de dilución se va llevando mi proteína. Así que también es una metodología también muy, muy sencilla. Profe, pero yo agrego glucosa como en exceso, no entendí Claro. eso. ¿Por qué se la llevaría? Porque, digamos, si yo pongo mucho más glucosa, en vez de quedarse unida la glucosa de la bolita, se termina yendo con la glucosa soluble, que, digamos, la atrae más. Porque está Sí, sí. suelta, ¿sí? ¿No? Y como que se le puede como meter entre el espacio y se la gana, digamos. También lo puedo hacer con maltose binding protein y eluir con maltosa. También hay otras. Y hay millones de opciones, ¿no? Yo les cuento esta que es la que habitualmente se usa acá en Argentina porque es barata, tenés las resinas que puedes comprar y todo. Hay otras cosas que por ahí acá sale muy caro tener. Acá lo que les contaba, escalado. Fíjense, acá tenemos 2 expresiones de bacterias en un fermentador de 4 litros cada uno, así que tengo 8 litros. Lo que hago es después de romper toda la bacteria en un disruptor que se llama Panda, que es este aparato. Esto todo está en el laboratorio de INTA. Y después lo que hacemos es pasarlo por unos filtros de filtración tangencial, que por ejemplo me hacen como una separación grosera, ponerle que me quedo de todo el rango entre 5 y 10 kilodalton, por ejemplo, pues mi proteína pesa 8, por ejemplo. Y eso después lo paso por el cromatógrafo. Fíjense el tamaño que tiene el cromatógrafo y la columna tiene un tamaño grande y la columna acá tiene la garosa con el níquel.
el níquel, el cloruro de níquel tiene este color celeste y es una forma de darme cuenta que el níquel está bien, que la columna está cargada y que bueno, yo dejo todo esto toda la noche y cuando vuelvo ya tengo purificada la proteína y estos son los picos de hacer muchos ciclos de purificación, que vemos que más o menos sale parecido. Y esta es un cromatógrafo de alta performance que tuve la particularidad de poder usarlo en Butantan. Nosotros queríamos purificar el veneno de escorpión. Entonces el veneno tenía 84 proteínas. Cada uno de estos picos puede tener una o varias proteínas del veneno. Y yo tenía que ir juntando en cada uno de estos tubos los picos cruciales que me habían marcado, que eran estos de acá, este y este, que son las toxinas más tóxicas. Y yo después utilizaba las toxinas para tratar de seleccionar monoclonales para cada una de las toxinas. Así que bueno, hay variadas formas de hacer esto. No, qué bueno, profe. Sí, estuvo re bueno, la verdad. Sí, además que nada, me dieron el veneno en un tubo y yo creí que me iba a morir de solo olerlo, no y pasa nada con el veneno muy divertido. Bueno, otra técnica que se puede utilizar para poder separar groseramente las proteínas de un medio es lo que se llama salting out. Fíjense, yo tengo la proteína disuelta en un medio acuoso, entonces las moléculas de agua solvatan a la proteína. Si yo pongo una concentración de sal muy alta, por ejemplo de sulfato de amonio, donde tengo el amonio y el sulfato son iones voluminosos, las moléculas de agua se van a hidratar a esa sal, a esos iones, y se van de la proteína. Entonces la proteína al encontrarse desolvatada, digamos, se va agregando una molécula con la otra y al final termina precipitando. Entonces yo la puedo separar en una determinada concentración de sal. Por ejemplo, se utiliza mucho, yo puedo tener suero bovino y quiero purificar las inmunoglobulinas y separarlas de la albúmina. Entonces digo, bueno, a 45% de sulfato de amonio las inmunoglobulinas van a precipitar, la albúmina me va a quedar soluble. Entonces hago ese salting out para separar. Lo mismo puedo hacer un salting in, ¿no? Que es disolver la proteína cuando me precipitó, que sería todo lo contrario. Cuando yo hago esos procesos o cuando lo mismo purifiqué con imidazol, en general esas moléculas de sal o de este compuesto me molestan, son tóxicas. Entonces yo quiero usar la proteína, por ejemplo, para inyectar un ratón, para hacer un ensayo fisiológico, necesito sacarle esas moléculas. Entonces lo que puedo utilizar es una diálisis, que es una técnica muy antigua, donde yo compro unas membranas, unas bolsitas de celofán, que tiene un determinado poro, que se carga la proteína ahí adentro de la bolsita, se ponen estos ganchitos, estos clamps, y esto se pone en un vaso precipitado con un buzo a agitar en la heladera. Y voy haciendo cambios del buffer, ¿no? 4 o 5 cambios. Y lo que sucede es que dentro de la membrana esta me queda la proteína retenida y la sal se va yendo y limpio, le cambio todo el buffer y saco la sal, ¿sí? Por ejemplo, así saco el sulfato de amonio, puedo sacar el imidazol. Por suerte, para todos los biotecnólogos nuevos, ya esto es muy arcaico y te venden unos tubos de Eppendorf o cartuchos donde vos lo dejás esto andando y vas y al otro día te quedó espectacular la proteína. Y si no, podemos utilizar otra técnica que se llama ultrafiltración, que son unos tubos de centrífuga que tienen adentro una membrana en un filtro. Y entonces tiene un determinado punto de corte. Entonces yo elijo aquel que me va a retener a mi proteína y a las otras moléculas van a salir. Entonces no solamente la limpio a la proteína, le cambio el buffer, sino que además la concentro.
Estos, la verdad, los usamos mucho en el laboratorio, son carísimos, pero te queda re linda la proteína. Bueno, entonces en todos estos procesos se van anotando en un cuadro que llamamos cuadro de purificación. Y nosotros lo que vamos haciendo es midiendo la concentración total de proteína, la actividad de nuestra proteína de interés, en general una enzima, el rendimiento y la pureza, y con estos de parámetros yo mido si me está yendo bien, de que tengo que lograr altos grados de pureza, tratando de no perder material, o sea, con el mayor rendimiento posible. Bueno, todos estos lo vamos a ver los problemas, lo vamos a ver en los problemas de enzima, y estos cuadros son muy importantes porque se toman en los exámenes y es casi un requisito para aprobar la materia saber resolver estos cuadros. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Hacemos un break de 10 minutos, ¿les parece? Y pasamos a la segunda parte. Dale, profe. Perfecto, Listo. profe. Nos vemos en 10 y 20. A las 7:20 nos vemos.
Bueno, acá seguimos. ¿Estamos todos? Acuérdense por favor en el chat de anotarse para poder pasarles la asistencia. Me tengo que poner al día con eso. Bien, acá están todos. Muy bien. Perfecto. Vamos a guardar el chat. Ahí está. Perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos a pasar a ver un poquito cómo es la técnica de electroforesis. Yo les había comentado que cuando yo quiero hacer el control de calidad y no tengo una reacción específica, puedo hacer una electroforesis para poder ver la migración y la evolución del proceso, el monitoreo de la purificación. Entonces, la electroforesis es el desplazamiento de moléculas con carga eléctrica neta en presencia de un campo eléctrico. Esta separación se realiza sobre geles, en general. Para proteínas nosotros usamos geles de poliacrilamida con diferente concentración de 2 moléculas, acrilamida y bisacrilamida, las cuales combinando diferentes proporciones y variando los tiempos se pueden conseguir geles de tamaño de poro controlados, más densos o menos densos. Nosotros lo que hacemos es mezclar a la proteína con un buffer de siembra que tiene un colorante, tiene glicerol, vamos después a hacerlo esto en el laboratorio, y tiene un detergente que se llama dodesil sulfato de sodio o SDS, que lo que hace es tapizar a todas nuestras proteínas y darle una carga neta negativa. De esta manera, las proteínas van a migrar en el campo eléctrico solo por su tamaño, por su peso. Si yo lo corriera sin SDS, es un gel nativo y la proteína va a correr no solamente por su peso, sino por su carga natural que tenga. Entonces lo que vemos aquí, esta sería la acrilamida y la bisacrilamida, se produce una polimerización por radicales libres, se utiliza como iniciador de la reacción persulfato de sodio y como catalizador una molécula que se llama TEMET. Y esto va generando la polimerización, un gel con diferentes poros. Esta gelificación se realiza entre 2 vidrios separados con un espesor de 1 milímetro y antes que se gelifique el gel, coloco un peine que va a dar agujeritos donde se van a formar las calles, donde yo voy a poder, cuando se gelifica, se endurece, saco el peine y tengo calles donde sembrar las muestras. Entonces, las moléculas van a migrar al revés de lo que vimos en la cromatografía. Acá, las moléculas más pequeñas son las que van a llegar más lejos en el gel y las moléculas más grandes, más pesadas, van a tardar más en correr. Entonces, las bandas van a aparecer a diferente lugar o posición en el gel. Acá vemos otra gráfica. Fíjense, sería el gel se coloca en una cuba donde tenemos buffer de corrida acá arriba y acá abajo, entonces, y esto se conecta a una fuente de poder. Entonces generamos un campo eléctrico con los iones del buffer, ¿sí? Y este sería el SDS, fíjense que es un detergente, ¿no? Que tiene una cadena alifática, y al pegarse las proteínas le otorga carga negativa. Y también lo que puedo hacer cuando corro el gel, puedo decidir si
quiero cortarle los puentes disulfuro a la enzima, a la proteína o no. Entonces, utilizo lo que se llaman agentes reductores, que rompen los puentes disulfuro. En ese caso, yo estoy haciendo una corrida electroforética con SDS, quiere decir que es desnaturalizante, y si le pongo el agente reductor es en condiciones reductoras. Si no le pongo SDS, no le pongo el agente reductor, es en condiciones nativas y no reductoras. Yo puedo elegir combinar muchas situaciones para correr la proteína en el gel. ¿Estamos todos ahí? No sé si me quedé sola. Qué grande. Sí, Bueno, profe. bien, bien. Gracias. Acá vemos, esto me fui para el otro lado. Miren, entonces esto es así. Por ejemplo, yo tengo esta proteína, que es una proteína globular, que está formada por dos cadenas A y B, que están unidas entre sí por un puente disulfuro. Entonces yo, en el buffer de siembra, coloqué el dimetilsulfóxido, coloqué el SDS, lo calenté, lo herví, o sea que desnaturalicé la proteína, siembro. Cuando corro, el SDS, como les dije, va a tapizar a toda la proteína, le va a dar carga negativa, los puentes disulfuro están rotos, entonces yo voy a ver, cuando revelo el gel, dos bandas. Una banda que corresponde al peso molecular de A, que es más livianita, llegó más lejos, y el peso molecular de B, que tardó más. Mi proteína está formada por dos cadenas y evidentemente está unida por uno o más puentes disulfuro. Eso puedo decir, ¿sí? Si yo lo hubiera corrido sin el beta-2 mercapto, me hubiera corrido una sola banda en el peso molecular, que es la suma de A más B, porque no se hubiera roto, no se hubiera separado, ¿sí? El SS solo y el calor no alcanza para romper un enlace covalente como el puente disulfuro. ¿Se entiende? Sí. Esta otra, fíjense, es una sola cadena, puede tener puentes disulfuro intracatenarios o no, no lo sé, pero digamos, yo la corro con y sin beta-2 mercapto y veo una sola banda. Entonces digo, bueno, esto por lo menos tiene una sola cadena polipeptídica. Porque todo esto corre desnaturalizado, ¿no? Entonces, después, o sea, cuando yo saco el gel de la cuba, en realidad está todo transparente y yo lo que tengo que hacer es hacer una tinción del gel. Se utilizan diferentes colorantes. El que vamos a ver nosotros es el Kumasi Blue. Hay otros, y este azul de Kumasi, en general, también las bandas, depende, que las vea o no, depende de cuánta concentración de proteína tengo, es capaz de detectar hasta 50 nanogramos que haya en la muestra. Acá vemos, siempre que nosotros corremos un gel, colocamos lo que llama un marcador de peso molecular, donde cada una de estas bandas son proteínas patrón que tienen un peso determinado. Por ejemplo, puede ser 1000 kilodalton, puede ser 500, 250 y así, ¿no? Entonces yo, bueno, mi proteína pesa 250, por decir, porque la banda migró a la misma altura donde está el peso molecular 250. Eso por un lado me da una idea de cuánto pesa mi proteína. Y por el otro, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una curva de BCA, de ceroalbúmina bovina, donde yo puse 1 gramo, 0,5, 0,1, 0,0, así, voy a hacer diluciones. Entonces, a medida que yo voy bajando la concentración, la intensidad de la banda es menor. Entonces esto me sirve de patrón y yo puedo comparar mi proteína que estoy estudiando con estas bandas y tener una idea qué concentración tengo de proteína en mi purificación en relación a las bandas de mi patrón. Entonces puedo saber, estimar, son cualitativos, el peso molecular de mi proteína y más o menos la concentración.
En este caso, lo que puedo hacer por ahí, hacer unas medidas más rigurosas y lo mismo que vimos antes con la exclusión molecular, acá podemos relacionar el logaritmo de la masa de una proteína en función de un parámetro que se llama movilidad relativa, ¿sí? Que es la distancia entre el frente de corrida y la distancia donde mi proteína migró. Entonces, se puede establecer también una relación lineal con patrones y en esa ecuación lineal despejar el logaritmo del peso molecular de mi proteína y de ahí el peso de mi proteína un poco más precisamente. Estas son todas técnicas que fueron previas al advenimiento de la biología molecular. Ahora uno en general ya tiene la secuencia de nucleótidos, con eso saca cuántos aminoácidos tiene la proteína y con eso lo metemos en una página online que la clase que viene se la voy a mostrar, que se llama ProtParam y te calcula el peso molecular. Eso ahora lo podemos hacer todo in silico. Entonces, esta técnica dijimos que me servía como control de calidad de los procesos de los pasos de purificación de mi proteína. Entonces, a modo de ejemplo y muy teórico, por ejemplo, que yo tengo el homogenato de la proteína y vemos que está todo y mi proteína es alguna de esas bandas. Yo sé que mi proteína pesa por acá, entonces voy mirando y digo, bueno, la tengo por acá en algún lado, se expresó re poquito. Hice un salting out a ver si la podía separar. La verdad que corro, no veo que no la purifiqué mucho porque tengo un montón de bandas, o sea que ese paso medio que no me sirve. Hice una cromatografía de intercambio. Bien, me fue bien, bastante bien, pero sigo teniendo un montón de bandas. O sea que cuando el UI tenía un montón de proteínas de la misma carga que la mía que salieron también. Entonces dije, no, me voy a hacer una exclusión molecular con un Cefadex que vaya en un rango que contenga mi proteína, me va bastante bien. Y luego de esta hago una cromatografía por afinidad y me quedó linda purificada, ¿sí? Entonces ahí voy viendo los pasos que hice y elijo también qué pasos haría de nuevo y qué pasos descartaría. ¿Se entiende? Sí, profe. Y en Sí. ese caso, Mm, en la última, que es la cromatografía de afinidad, ¿se puede mm. considerar que está más concentrada o no? Para eso tendrías Sí, que... sí, hay que ver qué volumen, porque por ahí vos arrancaste con 2, 3 litros de proteína y ahí te quedó hermosa, reconcentrada por 1 mililitro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, por ahí 1 mililitro te alcanza para todo lo que vos querés hacer, te quedó pura y concentrada, ¿sí? Y hay una otra pregunta, ¿se hace una comparativa así de concentraciones una vez que está Sí, purificada? sí, sí, Tendrías... sí. Sí, todo el tiempo vas midiendo la concentración de proteínas y midiendo la concentración de tu proteína específica, ¿no? O sea, con la actividad de esa proteína que vos tengas. Todo el tiempo vas midiendo, porque eso es lo que te determina cómo vas viendo la pureza también, ¿no? Y el rendimiento. Sí, eso ya después en los problemas lo vamos a ir viendo cómo lo calculamos, pero se hace todo. Acá un ejemplo práctico. Sí, ¿quién habla? Sí, Matías. Porque a veces medir la actividad no es tan fácil, ¿viste? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una vacuna para prevenir una enfermedad, ¿no? Entonces hago una proteína recombinante para un parásito, Cryptosporidium, ¿no? Y yo el ELISA todavía para medir Cryptosporidium, para medir la proteína, no lo tengo puesto a punto. Entonces, mientras tanto, lo mido así mientras pongo a punto mi ELISA, ¿sí? Porque es como en un momento dado si no tengo la proteína pura, no puedo inmunizar a un animal, no puedo generar un anticuerpo, no puedo hacer la ELISA. ¿Y cómo hago para tener la proteína pura? Y bueno, arranco
y voy mirándola por el peso molecular que tiene y por revelar con Western blot, que es otra técnica que después vamos a ver, ¿no? Y después, cuando ya la tengo pura, mi primer batch, ahí sí inmunizo un par de animales y hago un ELISA, y con ese ELISA puedo medir la actividad, ¿sí? Sí, vas desarrollando la expresión de tu proteína recombinante y tu método de purificación conjuntamente con que desarrollás cómo medir esa actividad. Porque bueno, hay veces actividades enzimáticas que uno dice fácil de medir, pero otras veces, por ejemplo, es la actividad de un antígeno de inducir anticuerpos para generar una vacuna en alguien. Entonces es difícil de medir eso en determinada instancia, ¿no? Después vos cuando haces el desarrollo tenés que tener todo, pero al principio vas avanzando a la vez con todas las técnicas. Acá fíjense, un ejemplo, ¿no? Yo acá tengo una inmunoglobulina convencional, que es una IgG, es un anticuerpo monoclonal. La zona de reconocimiento del antígeno es medio como un problema porque está codificado entre la interacción de dos cadenas polipeptídicas, que son variable H y variable L, ¿no? Entonces, existen los camélidos, en las llamas, por ejemplo, un tipo de anticuerpo en el suero que no tiene la cadena liviana esta, tiene solamente cadenas pesadas. Entonces, la zona de reconocimiento al antígeno está codificada en una sola cadena polipeptídica. Esto, desde el punto de vista biotecnológico, es maravilloso porque yo puedo levantar el gen que codifica esta parte, que es una sola cadena, que además es hidrofílica. Esta otra, la combinación, esta zona de interacción es hidrofóbica, me cuesta mucho expresarla. En cambio, esta la puedo expresar. Entonces, el gen lo meto en un plásmido, el plásmido le pongo una colita de histidina, lo meto en bacterias, las bacterias crecen en una placa, pico un clon, me fijo que esté adentro del plásmido y expreso en un cultivo de 1 litro, 2, 3, la proteína. La proteína tiene un puente disulfuro, entonces me conviene mandarla al espacio periplásmico de la bacteria, donde el ambiente redox es ideal para que se formen bien los puentes. Entonces después lo que hago es un shock y hago un extracto periplásmico, hago un shock osmótico, rompo el espacio periplásmico y libero mi producción. Cuando corro ese extracto, veo que acá está mi proteína, que pesa más o menos 17 kilodaltons, se expresó mayoritariamente, pero obviamente tengo las otras proteínas de la bacteria. ¿Estamos bien ahí? Entonces, yo lo que hago es tratar de pasarlo por en el 4 y en el 5 por un filtro Amicom. Entonces lo ultraconcentro, por ejemplo, perdón, primero lo paso por una columna de afinidad, tiene colita de histidina, lo purifico y después lo concentro por un filtro Amicom. Entonces me aparece, sí, la banda, bastante bien, recuperé lo que tenía, pero me quedaron 2 proteínas acá que por desgracia la bacteria también tiene proteínas con histidina y se me pegaron a la columna y las copurifiqué, ¿no? Entonces después digo, bueno, bárbaro, agarro esto, hice varios, los junté y los pasé por una columna de exclusión molecular, de manera de que mi proteína quede purificada y me deshaga de estas bandas, ¿sí? En este no lo logré tanto y en este batch sí lo logré. Entonces me quedó purificada. Y entonces ven cómo voy viendo en los pasos que fui haciendo cómo me va quedando mi proteína. Perdí obviamente un poco, pero me quedó más pura. ¿Vieron? Entonces, son ejemplos de la vida real de nosotros en el laboratorio de lo que hacemos. Esto es un proteinograma para aquellos que van a ser técnicos y van a trabajar en un análisis clínico. Esta cromatografía se corre en membranas de nitrocelulosa o en papel, depende del hospital.
Y lo que se hace es ver las diferentes fracciones de proteínas que tiene el suero de un paciente: albúmina, alfa globulinas, beta y gamma globulinas. Y acá me gustó cómo hace esto para saber qué fracción es cada cosa. Está bastante bueno. Bueno, después vienen todas las técnicas que se utilizan para cuantificar las proteínas. Como nosotros habíamos dicho, por un tipo de aminoácidos, las proteínas son capaces de absorber la luz UV a 280 nanómetros, y es por eso que todos estos cromatógrafos tienen la medida, el detector a 280, ¿no? Esto se debe fundamentalmente a uno de los aminoácidos, que es el triptofano, que tiene la capacidad de absorber luz a esa longitud de onda, ¿sí? Estos serían los aminoácidos, pero tengo que tener cuidado. Por ejemplo, nosotros nos pasó el otro día que veíamos en el gel la banda, pero cuando íbamos al nanodrop a medir a 280 nos daba re poco. No coincide la banda del gel con la concentración. Y cuando vamos a mirar la proteína tenía re pocos triptofanos. Entonces nos estábamos perdiendo de medirla bien. En esos casos rarísimos, lo que uno recurre es a mezclar la proteína con alguna sustancia química que nos dé un resultado de color, y ese color lo pueda yo medir en el espectro visible. Lo más común es tener soluciones de cobre más 2, ¿no? De sales de cobre que van a interactuar con los grupos amino de los enlaces peptídicos y generar un complejo donde se coordina el cobre, que se llama complejo de Biuret y tiene este hermoso color magenta. Y lo puedo medir. También hay otros métodos: Lowry, Bradford o ácido bicinconínico. Este también reacciona con cobre, reacciona con azul de Kumasi, que es un primo hermano del azul que usamos en los geles, y con el ácido, que es cobre más el ácido bicinconínico. Miden a diferentes longitudes de onda. Yo puedo usar uno u otro según qué rango de espectro tenga yo en mi laboratorio, y también en función de la sensibilidad de los diferentes métodos. Fíjense de que, bueno, la 280 va de 0 a 1 a 100 microgramos, el ácido bicinconínico de 20 a 2000, el de Lowry de 10 a 1000. Entonces, dependiendo de qué rango estoy trabajando, me conviene uno u otro. Esto también tengo que tener una idea de esto, porque lo vamos a hacer en el laboratorio, vamos a tener parcialitos donde necesito saber cómo funciona esto. Y por último, la última parte de la charla de hoy son todas las técnicas que se utilizan para caracterizar la estructura de las proteínas, su plegamiento y su funcionalidad. Estas técnicas en este momento están por la inteligencia artificial. Muchas de ellas van a dejar de utilizarse, pero nosotros tenemos que mencionarlas para que ustedes como biotecnólogos lo conozcan y tengan noción no profunda de cómo funciona cada una, pero sí para qué sirve el resultado esperado con cada una de ellas. El primero es la técnica que me permite determinar una propiedad súper importante de las proteínas, que es el punto isoeléctrico. Y la técnica se llama isoelectroenfoque, ¿sí? Y lo que hace básicamente es, por un lado, separar en una electroforesis por el peso, y luego giro el gel en otra dimensión y lo someto a una electroforesis que a su vez tiene un gradiente de pH. Entonces la proteína va a ir moviéndose hasta que llega al pH que coincide con ese punto isoeléctrico. ¿Y ahí qué va a pasar con la proteína? ¿Qué les parece? ¿Va a tener carga cero?
Claro, va a tener carga cero y se va a quedar quieta, no va a avanzar más, ¿sí? Entonces ahí en el pH en el que se detuvo, ese es el punto isoeléctrico y es la verdad que muy sensible la resolución. Puedo diferenciar entre proteínas que difieren en 0,01 de puntos de pH. Después, la otra gran cosa que yo necesito saber es la secuencia de aminoácidos. Dijimos que esto es la estructura primaria de la proteína y es fundamental. Yo tengo varios caminos para ir. Lo más común es ahora que tenemos la secuencia de genomas, secuenciar el gen que codifica la proteína y de ahí sacar la secuencia de la proteína en sí. Pero también a veces tengo proteínas de no sé qué gen las codifica. Por ejemplo, estas toxinas del veneno. Yo no sé en qué gen del escorpión está el gen que codifica a las 84 toxinas del veneno. Entonces, lo que quiero hacer es separarlas, purificarlas y hacer una técnica que me permita descubrir su secuencia. Los primeros fueron Stanford Moore y William Stein, perdón, que lo que hacían para pequeños péptidos, una hidrólisis del péptido, hervían el péptido a 110 grados en clorhídrico 6 normal. Imagínense que esta digestión ácida no sobrevive nada. Se rompen todos los puentes, los enlaces peptídicos. Y después a esa mezcla, esa sopa de aminoácidos, se la pasaba por una cromatografía de intercambio iónico. Y después eso se tenía con una reacción de color con ninhidrina que me da un compuesto amarillo con la prolina y azul con el resto de los aminoácidos. Entonces lo que se sabía, ven acá por ejemplo, una proteína, sabíamos qué aminoácido tenía y cuánto. Pero el problema es que acá, como en una sopa que yo rompí, no sé la secuencia. Sé qué tiene, pero no sé la secuencia. Entonces, más adelante se hicieron reacciones con estas moléculas que se llaman cloruro de dancilo, de manera de que ellos vieron de que esta reacción, esta molécula reaccionaba con el extremo amino terminal de un péptido. Entonces esto se unía, yo después podría hacer una hidrólisis, cortaba este amino y lo analizaba y decía, bueno, el primer aminoácido que tenía la proteína era este. Entonces alguien que se llamó Per Ehrman dijo, qué genio, si yo agarro y pongo en una fase sólida a este cloruro de dancilo, yo voy a enganchar el primer aminoácido, el amino terminal, lo digiero, lo mando a analizar y después vuelvo a agarrar el péptido, lo vuelvo a pasar y hago el número 2 y luego lo vuelvo a pasar y hago el número 3 y así sucesivamente voy a saber uno atrás del otro cuántos aminoácidos tienen y en qué posición. Genial. Esto se iba resolviendo todo con un cromatógrafo automáticamente y nos iba dando estas absorbancias y el aparato te va escribiendo la secuencia. Esto está genial, tenemos este tipo de secuenciadores y la única limitación que tiene esta técnica es que me permite secuenciar pedazos de hasta 50 aminoácidos. Entonces, a una proteína grande en general yo la corto en varios pedazos y después la secuencio y después overlapeo los pedacitos y la reconstruyo. ¿Se entiende? Después, la otra metodología que podemos utilizar que es más nueva es la espectrofotometría de masas. Acá también lo que se hace es digerir a mi proteína, cortarla en pequeños pedazos. Esos pedazos se ionizan y, o sea, se transforman en iones de alta carga, digamos, tienen se los hace viajar a los iones de estas proteínas en un campo eléctrico y un campo y un campo magnético, o sea, eléctrico y magnético. Lo que sucede es que van a viajar por un tubo y luego van a impactar en un detector.
y el detector va a ir detectando el momento en que esos iones pegan en la placa de detector. Y lo que se hace es una relación de carga-masa y también se mide un parámetro que se llama tiempo de vuelo o time of flight. Por eso se lo llama espectrofotometría de masas o MALDI-TOF, TOF de time of flight. Y todo eso se analiza también con una computadora y nos va saliendo un gráfico de barras, y lo que tiene maravilloso esto, acá vemos, primero nos da estos datos de frecuencia y después en otro que hace un segundo análisis, ya directamente nos va tirando la secuencia de aminoácidos de la proteína acá arriba. Así que está buenísimo. Yo acá también pude en este laboratorio de Butantan verlo al aparato. Acá está. Pudimos hacer algunos análisis de algunas de las toxinas del veneno y hacer la secuencia. Hay otros tipos de aparatos que se llaman MALDI-TOF, que no solamente se hacen para resolver la secuencia de una proteína, sino hay toda una base de datos de patrones y sirve para tipificar patógenos. Entonces, esto es un estudio que hizo Marina en el Malbrán, y también se puede usar para eso. Son todos aparatos muy sofisticados, pero que realmente ahora son de uso diario en algunos lugares y son muy, muy útiles. Se usan microlitros de muestra y nos dan unos resultados buenísimos. Después tenemos el dicroísmo circular. Esto es una técnica que nos permite estudiar la estructura secundaria de las proteínas según patrones de difracción. Nos permite decir si la proteína tiene alfa hélices o hojas beta. Esto voy rápido porque también es una técnica que va a quedar medio en desuso. Y la estrella de todas las técnicas estas es la cristalografía de rayos X, que acá lo que yo necesito es cristalizar mi proteína, tenerla altamente pura, someterla a un proceso bastante poco natural, porque las proteínas en la naturaleza no están cristalizadas, pero yo las cristalizo y lo que hago, acá tengo, esperen, les muestro por acá, el cristal, lo impacto con fotones de alta energía y al esos fotones, esa luz, pegarle al cristal, se generan patrones de difracción. Entonces se va sacando los patrones de diferentes ángulos, eso se coloca en un server que analiza todos los datos y termina generando a partir de estos patrones estos dibujitos, estas estructuras, que es lo que estuvimos utilizando en todas las diapositivas que les dimos. O sea, se traduce la estructura tridimensional de la proteína a partir de estos difracción. Acá tenemos ejemplos de cristales. Nosotros nunca sabemos nuestra proteína cómo va a cristalizar. Es una gran sorpresa lograr los cristales. Y también es una gran sorpresa poder acceder a estos lugares que se llaman ciclotrones. El más cercano que tenemos nosotros es en Brasil. Es un acelerador de partículas donde generan en estos circuitos así circulares los fotones de alta energía, y uno se pide, presento un trabajo, un proyecto, digo, tengo tal proteína, la quiero ir a purificar, y ellos te becan para que vos puedas ir una semana y vuelvas a tu laboratorio con la proteína resuelta. Así que es una técnica muy linda y muy difícil. Y por último, tenemos la más sofisticada de todas, que es la resonancia magnética nuclear, que lo que utiliza es la resonancia de los núcleos de los átomos en la molécula, ¿sí? Y que se someten a un campo también electromagnético y de resonancia. Y lo bueno de esta, que siempre se utiliza en conjunto con la de cristalografía de rayos X, es que se hace en solución. Entonces la proteína está en su estado nativo y en general me tiene que coincidir la estructura que me da
la resonancia magnética con la de rayos X para conformar la estructura definitiva. Entonces, yo les dejé un ejercicio para que ustedes hagan en sus casas, que es entrar a la base de datos del Protein Database, elijan una proteína que ustedes quieran, agarren el PDB que está dentro de esa base de datos y estudienla y hagan un informe de cómo está compuesta la proteína, qué estructura primaria tiene, secundaria, terciaria, cuaternaria, si es que la tiene. Digamos que en esa base de datos se guardaron la información de todos estos estudios de proteínas que se hicieron desde los años 50 hasta ahora. Y por último, la última técnica que vamos a ver es la del Plasmon Resonance, la Surface Plasmon Resonance, que básicamente es un estudio de microfluídica. Nosotros tenemos un chip que es de oro, donde colocamos a nuestra proteína pegadita ahí, los circulitos Bordeaux que vemos acá, en una matriz de Destrano. Entonces está bastante suelta, ¿no? Tiene movilidad. Entonces, por un tubito de microfluídica de microlitros, le hacemos pasar, por ejemplo, la solución de un ligando. Puede ser el sustrato de una enzima, puede ser un anticuerpo. Y entonces nosotros lo que hacemos es medir si se pega, podemos medir la constante de asociación de estas moléculas y luego la constante de disociación. Esto está muy bueno, nos permite medir la afinidad de los anticuerpos, medir diferentes propiedades y fundamentalmente ahora existen aparatos de esto donde uno directamente puede poner una célula en cultivo, la célula está viva y puede medir la asociación, por ejemplo, de un nuevo fármaco a un receptor celular y lo hace todo in vivo. Y vos decís, sí, mi fármaco se unió a la célula, penetró, tiene tal farmacocinética, farmacodinamia y lo puedo estudiar. Bueno, y creo que con esto damos por terminada la clase de técnicas. Les dejo acá algunos videos donde se muestran cómo es los haz de luz polarizada, cómo se hace la cristalografía y cómo se hace esto de la resolución por rayos X en un instituto que es el Instituto Pasteur de Francia, que es el lugar donde todas estas cosas fueron desarrolladas junto con el ENBIEL de Alemania por primera vez. Y fin. ¿Alguna pregunta? Sí, mucha info. La verdad que lo lamento, pero como nos corre el tiempo, esta es una materia que debía ser anual, la pusieron cuatrimestral y encima con los paros estamos siempre complicados. El trabajo que hay que hacer, ¿se lo entregamos el jueves? Si pueden entregarlo el jueves, y si no, tienen un poco más de tiempo, pero la idea es, si el jueves me pueden contar así por grupos, pueden elegir